Bien, estamos con el economista Darío Ezequiel Díaz, un poco para repasar y entender esta propuesta que Misiones ha gestionado a nivel nacional y finalmente tiene media sanción. Recordemos que tiene que pasar aún por el Senado y eventualmente cuando de aprobarse también y contar con una ley definitiva, será el Ejecutivo el que resuelva cómo se va a presentar en definitiva esta propuesta para la provincia de Misiones. Pero se ha creado, se está impulsando una zona aduanera especial para la provincia de Misiones en principio, pero también otras provincias se han querido sumar y de hecho a raíz de negociaciones políticas naturalmente también han sido incorporadas. Pero nosotros vamos específicamente a conocer un poquito qué impacto podría tener a favor de la provincia de Misiones una vez que se ponga en marcha esta iniciativa que todo indica podría ser a partir de enero cuando comience a ejecutarse también el presupuesto nacional. Darío, gracias por estar con nosotros. No, de nada. Bienvenido. Gracias a ustedes. Y un poquito para entender, como decíamos, para simplificar a la audiencia, ¿qué beneficio podría significar a cada misionero esta posibilidad de recorte de algunos impuestos muy conocidos? Bueno, yo quiero señalar que esto marca un hito especial, marca un antes y un después. Pertenece a un reclamo histórico de nuestra provincia. Sabemos que nuestra provincia tiene un fuerte impacto del comercio fronterizo con Paraguay y con Brasil, y a nuestras empresas les cuesta competir, es decir, tiene problemas de competitividad por muchos factores, y uno de ellos es la presión fiscal. Sabemos que, por ejemplo, el IVA en Paraguay es del 10%, acá nosotros tenemos del 21%, sabemos que el impuesto a las ganancias en Paraguay es entre el 10 y el 15%, acá es del 30%, así que en la creación de la zona aduanera, sería así especial, lo que va a marcar es una baja de los impuestos, y lo que propuso la provincia de Misiones es al menos tener alícuotas iguales. Claro. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a marcar es que va a reducir significativamente los costos a nuestras empresas. Y otro de los puntos claves tiene que ver con la implementación de la zona franca. La zona franca tiene que ver juntamente con la exhibición total de impuestos. Directamente las empresas no pagan ningún tipo de impuestos, siempre que sean empresas que exporten e importen. Claro. Esto último va a, primeramente que va a generar que muchas empresas se quieran localizar en nuestra provincia, y también ampliar la capacidad exportadora de nuestra provincia. Nosotros el año pasado, la provincia de Misiones tuvo exportaciones alrededor de los 420 millones de dólares. Si esto en el mediano y largo plazo, se va generando las externalidades positivas, podríamos llegar a triplicar el monto de las exportaciones. Claro. Y esto justamente viene a solucionar en parte el problema estructural que tiene la economía en nuestro país, que es la falta de dólares. Claro. Ahora, Darío, para, mayor exportación, posibilidad de instalación de industrias, generación de trabajo, y también el oyente se preguntará, y a mí en lo personal, ¿en qué me va a afectar? Digo, por ejemplo, para adquirir, mencionemos algunos productos, no sé, desde un automóvil, desde el consumo diario, electrodoméstico. Todo esto va a implicar cierta rebaja para los misioneros. Por supuesto. Primero tenemos que decir que el impacto va a ser en un aumento en el salario real, vamos a decir, en el salario de los trabajadores, porque sabemos que también en nuestra provincia, cuando uno compara con las demás provincias de las demás zonas de nuestro país, tenemos los salarios más bajos, y también el costo de los productos son mucho más altos. Entonces, con esta medida lo que vamos a generar es, primeramente, un incremento del salario real. ¿Por qué? Porque al haber mayor empleo genuino, al haber mayores inversiones, a partir que las empresas puedan tener mayores ganancias, puedan invertir mismo, va a generar mayor empleo, menores precios de los productos. Sabemos, hay varios estudios en que los precios en promedio en Paraguay y acá, hay un 25% a un 30% menos. Así que eso, va a generar en una mejora en el bolsillo. Y también yo creo
que puede también generar alguna baja en el empleo informal o el empleo negro, que según los últimos datos estamos rondando en el 40%, y en los últimos años, ya casi históricamente, estábamos entre el 30 y el 35%. ¿Y por qué hay empleo negro? Justamente por los altos impuestos, ¿sí? Digamos, nacionales, pues eso, al margen de la baja en IVA, a la baja en ganancias, también se prevé una baja en los aportes de la seguridad social. Acá, por ejemplo, acá en otro país pagamos alrededor del 24% y en Paraguay el 16%. Entonces, digamos que por ese lado lo que vamos a ver, como le digo, es mayor empleo y un mayor salario real o mayor poder adquisitivo. Claro. Bueno, aprovechando que Darío Ezequiel Díaz es docente también del Dachari, ¿no? E integrante de... ¿qué cargo específicamente en el IPEC? Director de metodología del IPEC. ¿Qué hacen ahí específicamente? Bueno, ahí nosotros, así como tenemos el INDEC a nivel país, lo que hacemos nosotros es la generación de datos, digamos, estadísticos. Ahí medimos lo que tiene que ver con pobreza, canasta, inflación, actividad económica, exportaciones, datos sociales también. Claro. Y justamente por eso iba la pregunta, ¿cómo venimos peleándole a la inflación? Y pensando ya lo que se está proyectando, digo, a nivel nacional, con lo que podría ser el próximo año. Bueno, ahí, digamos, nosotros tenemos el dato de lo que es el índice de precios de la región NEA, que siempre ya también en los últimos años muestra aumentos entre 5 a 6 puntos por encima del total país. Y esto también, digamos, que se refleja cuando uno hace los cálculos de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Nosotros en el organismo no hacemos pronósticos, porque justamente somos un organismo técnico que trabaja con datos históricos, con datos pasados, digamos, y mostramos lo que nos muestran los números estadísticos, digamos. Pero ahora bien, en mi rol de economista, podemos decir que con un incremento de la emisión, digamos, monetaria, digamos, el Banco Central, digamos, emitió casi 1 billón de pesos también por los efectos de la pandemia y de la cuarentena, por ambos efectos. Vemos que todo lo que tiene que ver con la base digamos, monetaria, con los depósitos, venimos creciendo a un ritmo del 80%. Y la tasa de inflación en promedio está entre el 40 y el 43%. Entonces, siempre decimos que la política monetaria del Banco Central tiene un retardo de entre 12 a 18 meses. Entonces, esto significa que todo lo que se generó en estos tiempos puede tener un impacto de acá a un año y medio. Entonces, es probable que haya un mayor aumento del nivel de precios. Y con la particularidad que decía, y esto también de alguna manera marca la razón y el motivo por el cual Misiones había solicitado esta zona aduanera especial por el hecho de que somos una de las provincias más caras en materia de precio, ¿no? ¿Cuál es el origen y motivo de esto? Bueno, particularmente cuando uno hace el análisis de los costos de las empresas, porque podemos decir que el precio tiene un componente de costos y un markup, que es el margen de rentabilidad. Vemos que los márgenes de rentabilidad de las empresas vienen cayendo desde hace muchos años y que los costos siguen siendo mayores. Y uno de los componentes principales de los costos es la presión fiscal, que con esta medida vamos a ver si puede bajar. Yo creo que puede bajar considerablemente, porque si tenemos una baja de ganancias del 30 al 10 y del IVA del 21 al 10, estamos diciendo que al menos un 50% en el costo impositivo puede, digamos, generar una baja, digamos, de precios. Claro. Sino también uno de los componentes del costo es el costo de transporte y de logística, que ese es otro tema que también en algún momento tendremos que discutir. Hay una distancia muy fuerte entre los centros de producción y los centros de consumo, y es allí que también creo que medidas que impulse los trenes, que impulse
los puertos, claro. ¿sí? También viene de influir. Entonces yo creo que justamente toda la parte fiscal y la parte de costos, digamos, de transporte es lo que influye a que el nivel, digamos, de precio siempre esté por encima de lo que marca el total país o Cava, por ejemplo. Y bueno, voy a seguir preguntando en el rol de economista. Entonces, sí. Y después vamos a una iniciativa que viene para el próximo año también. Perfecto. En el IPEC. Y tiene que ver con esto que bueno, se estaba debatiendo justamente hasta la madrugada, el tema del presupuesto, donde se habla que posiblemente la Argentina tenga un pequeño repunte. Hay mucha incredulidad, o sea, uno ve en los medios y dice, no, imposible, ¿de qué estamos hablando con un momento muy difícil que está transitando el país? ¿Es posible que haya una lenta recuperación de la economía? Yo lo veo poco probable. A ver, uno cuando compara el crecimiento, digamos, económico tiene que partir de cuál es la base. Si uno compara, por ejemplo, el crecimiento que puede haber entre 2021 y el 2020, puede darse una variación, digamos, positiva, porque estamos comparando con un año que fue pésimo, ¿sí? donde tuvo impacto muy, muy fuerte la pandemia y la cuarentena, digamos, el modelo, digamos, implementado. Pero también, digamos, que nuestro país tiene problemas estructurales muy, muy fuertes. Históricamente, el déficit fiscal es uno de los serios problemas, la escasez de dólares, y actualmente tenemos un problema de confianza también. Y hay, al margen del problema fiscal, que se está previendo un mayor déficit fiscal y que su financiamiento sea de nuevo con emisión, digamos, monetaria, también tenemos problemas en el Banco Central, y esa es mi máxima preocupación, porque el Banco Central de nuestro país está prácticamente quebrado, porque tiene pasivos por 4,9 billones de pesos y las reservas internacionales de libre disponibilidad todos los días están cayendo. Y si uno, por ejemplo, dijera, bueno, ¿cuánto es el tipo de cambio de cobertura? Es decir, si yo tomo todo el pasivo del Banco Central con las reservas internacionales, y ahí vemos que el tipo de cambio se acerca peligrosamente a los 4 dígitos, casi 1.000 pesos, digamos. Entonces, digamos, lo que tiene que haber acá es una política fuerte de desendeudamiento del Banco Central, ¿sí? Ahí vemos justamente que la misma pandemia, digamos, fue la que generó, y la cuarentena, que se emita mucho peso, y tenemos una combinación horrible, que es el aumento de la oferta de peso, la oferta, digamos, de dinero, la caída de la demanda de dinero, que significa que la gente no cree en el peso y empieza a desprenderse y a demandar dólares. Por eso es que vemos esta presión tan fuerte, no solamente en el mercado libre o en el mercado blue, sino también en los otros mercados, en el contado con liqui, el mercado y también caída de la actividad económica. Entonces, digamos, yo creo que para que se sostenga un crecimiento económico, necesariamente tiene que haber un plan económico que tome las consideraciones fiscales y monetarias, ¿sí? Y ver también la posibilidad de generar obra pública, ¿sí? De impacto, inversión pública, digamos, de fuerte impacto, pero siempre esto con una trayectoria a corto y mediano plazo de algún momento llegar al superávit fiscal. El crecimiento fuerte en nuestro país fue entre 2003 y 2007, cuando había los superávit gemelos en las cuentas fiscales y en la balanza comercial. Y ahora estamos justamente con un déficit fiscal muy, muy alto, ¿sí? Y aunque la balanza, digamos, comercial presenta signos positivos, casi 11.000 millones de dólares, se debe particularmente por la estrepitosa caída de las importaciones, ¿sí? Y las exportaciones también cayeron, que eso no es una buena noticia, porque es el ingreso genuino, digamos, de dólares. Entonces, a medida que se recupere, digamos, la economía, vamos a ver mayores problemas de inflación. Entonces, yo lo que digo es, al margen de la parte política, que se tiene que tener en claro la estabilidad política e institucional, tiene que haber un programa que le dé la previsibilidad y el horizonte a los agentes económicos. Perfecto. Y bueno, por último decíamos lo del IPEC, que están trabajando ya en un relevamiento próximo que van a hacer. Sería un censo industrial, me decía.
Bueno, lo que vamos a hacer nosotros Sí. es comenzar a calcular el Producto Bruto Sí. geográfico de la provincia, que es como el Producto Bruto interno, Sí. actual, pero de nuestra provincia. Y también, quería también comentarte que por primera vez en la historia de nuestra provincia vamos a calcular la matriz insumo-producto, donde nos permita evaluar las cadenas de valor de todas las actividades económicas y cómo se relacionan cada una de ellas. Y también en el año que viene, INDEC nos ha dicho que se viene el censo económico 2021 y hay que recordar que hace más de 15 años que no se hace, digamos, censo económico y es un elemento fundamental para conocer la actividad, digamos, económica de nuestra provincia. Es increíble la cara que tenemos nosotros acá en Sudamérica comparado, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene todos los datos habido y por haber, ¿no? Al Y instante, nosotros tenemos una deficiencia muy grande en todo. Lamentablemente así, sí. Muchísimas gracias, un gusto. No, de nada, gracias. Bueno, de esta manera, el economista, profesor e integrante del IPECA aquí en la provincia de Misiones estuvo con nosotros charlando y explicándonos, ilustrándonos de cómo está la economía. Vamos a la pausa y volvemos.